That's okay. Okay. Confío que la clase pasada I trust that the last class haya sido provechosa para ustedes. could be I get distracted. Okay. Hablando un poco de la clase, me gustó mucho. I like the class, I was reading it. Es una de las razones por las cuales me gusta grabar. It's one of the reasons why I like to record. Me gustó algunas preguntas. I like a couple of the questions that were asked. Thank you, Jonathan, for sharing the class. Ok, tenemos la lección 6 hoy We have lesson 6 y today, tenemos la lección 7. and we also have lesson 7. La lección 6 es bastante parecida a lo que ya estudiamos por 2 clases. Lesson 6 is very similar to what we have already studied in the last two Entonces vamos classes. a cubrir 2 clases hoy, So ¿ok? we're going to cover 2 classes. De ahora en adelante vamos a cubrir 2 clases From now por on, semana we're going to cover 2 classes a week porque necesitamos acabar este libro pronto because we need to finish this book quickly para que ustedes puedan proseguir a los siguientes pasos de la escuela. so that you can go on to the next step of the ¿A school. quién le gusta crecer? Who likes Right? I like growing. Hope you like to growing. crecer? Ok, entonces vamos a ir rapidito de una vez. So let's go quickly. Es muy importante que ustedes lean este libro, lean, cómanselo vivo. It's very important that you eat this book alive. Ok, algo muy importante de la clase 6 y la clase Something 7 very important from chapter 6 and chapter 7 es la revelación de la sangre de Jesús. is the revelation of the blood of Jesus. Ok, ¿quién sin leer el libro y sin decirme nada de la Biblia cree y me puede decir en sus propias palabras por qué la sangre de Jesús es Who importante? without reading the book or anything of the Bible can tell me why the blood of Jesus is important? ¿Quién se atreve? Ok. Because it's the life of Christ. He says in the Eucharist, "This is my body." When he parts the bread at the last dinner, he says, "This is my body. I'm sacrificing myself for you, and this is my blood, and I'm sacrificing myself for you." Amén. Ella acaba de citar la Santa Cena, la última cena, perdón, cuando Jesús dice, este es mi cuerpo que es dado por vosotros y esa es mi sangre que es derramada por vosotros. Por eso es importante la sangre de Jesús. Pero pensamos un poquito más. ¿Por qué creen también que la sangre de Jesús es muy importante? Let's think of why the blood of Jesus is very important. ¿Alguien ha tenido una transfusión de sangre aquí alguna vez? Has anyone had a transfusion of blood one time? ¿No? ¿Alguien alguna vez ha necesitado? No How sé. many have needed it? Ok, una transfusión de sangre sucede cuando yo tal vez tuve un accidente, A transfusion of blood happens where, for example, I could have an accident. no fue mortal, It wasn't deadly, pero perdí mucha sangre. but I lost a lot of blood. Nuestro cuerpo tiene como 8 litros de sangre, Our body has about 8 liters of blood. pero entonces si se me derramó más de la mitad de mi But sangre, if half of the blood drained out, aun si no fue una herida mortal, even if it wasn't a deadly wound, puedo morir I can por die falta de sangre, because of lack of blood. porque la sangre es la gasolina del cuerpo. Because blood is like the gasoline of the body. Yes, necesito que comiencen a comer esto en su I mente. need you to eat these words, Ahora, en el universo de Dios, but in the universe of God, donde Él tiene todo el dinero del mundo, where He has all of the money of the Él world, tiene la potestad sobre el tiempo, He has power over time. puede crear cosas con su He boca, can create with His o mouth. sea, es omnisciente, He's omniscient, omnipresente He's omnipresent, y omnipotente. and all powerful. Hay cosas que tú comienzas a preguntar, ¿qué son importantes para Él? And then you start to ask yourself, what is important to Him? Hace algunas clases hablamos de la paz, In some of the classes, we spoke about the peace. hablamos del amor, We spoke about love. hablamos de la esperanza, We spoke about hablamos hope. de la fe. ¿Se acuerdan de We eso? spoke about faith. Do you ¿Se remember? acuerdan o no? Como hace 2 semanas. Ahora, cuando hablamos de la sangre de So Jesús, now when we speak about the blood of Jesus, es la representación de la unión hombre it's the representation of the union of man y la unión Dios, and the union of God que se encarnaron en un solo hombre, that became carnal in one man llamado Jesús. named Jesus. 100% hombre, 100% God, 100% Dios. 100% man. Ok, cuando eso sucedió, When this happened, un elemento nunca antes visto en toda la humanidad an element that was not seen in all of humanity
fue creado, created, que se llama la sangre de Jesús. that is called the blood of Jesus. Entonces la sangre de Jesús So the blood of Jesus en el cielo, in heaven en la tierra and earth y debajo de la tierra and under the earth es muy importante, is very important. muy importante, Very important porque representa al 100% hombre, because it represents 100% man 100% Dios, and 100% God. que no le importó derramar esa That sangre he did not care to shed his blood por Wendy, por mí, por Chris, por Gallina y Michelle. for each and every one of us. La sangre de Jesús The blood of Jesus es el elemento más preciado a los ojos de Dios is the most precious element that is gone before the eyes of God en toda la historia de la creación. in all of the history. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? La sangre de Jesús The blood of Jesus es lo más importante creado is the most important thing created desde todas las cosas creadas. of all the things created. Y necesito que me entiendan por qué. And I need you to understand why. Porque cuando el Espíritu Santo cubrió a María Because when the Spirit of God went over Maria y la Virgen quedó embarazada, and the virgin became pregnant, Dios mismo God Himself, entró en nuestra humanidad. He entered in our humanity. Y por eso el ángel dijo, lo llamarás Emmanuel, Dios con nosotros. And that's why the angel said, "You will call him Emmanuel, God with us." Y por eso el hecho de que Él haya muerto por nosotros es tan importante. And that's why that He died for us was so important. Porque la sangre más pura de todas las sangres, Because the most purest blood of them all. y si quieren aprender más de la sangre, estudien el libro de Hebreos. If you want to learn more about the blood, study the book of En el Hebrews. libro de Hebreos dice la sangre más pura que la de Abel. There was a blood more pure than Abel's. Ok, ¿alguien sabe quién era Abel? Anybody knows who Abel was? No sé quién era Abel. No mi hermano, el Abel. He was Cain's brother. Ok, Él era el hermano de Caín. ¿Y qué le pasó a Abel? What happened to He Abel? got murdered. He got murdered. A él lo asesinaron. Lo asesinaron injustamente. Fue la primera víctima de un asesinato en toda la historia. He was the first victim of murder in all of history. Entonces su sangre clamaba del piso, So his literalmente. blood would cry out with a loud Si han voice. estado en algunas predicaciones del Pastor Andy, él habla del sonido que nuestra sangre emana. If you have heard a preaching from Pastor Andy, he talks about the sound that comes from the Pero entonces en blood. el libro de Hebreos dice que la sangre de Jesús But the book of Hebrews says that the blood of Jesus da un testimonio más grande que la sangre de Abel, gives a greater testimony than that of Abel's. el primer inocente de toda la humanidad. The first innocent killed of all of humanity. Va más allá, It goes more than beyond porque es la sangre de Dios because it's the blood of y la Jesus sangre de un humano juntos, and the blood of a man put together. porque eso es lo que Jesús representa. Because that's what Jesus Como les represents. dije, que el Hijo de Dios Like I said, the Son of se God hizo hijo de hombre became a son of man para que el Hijo del hombre so that the sons of pueda men hacerse hijo de Dios. could become sons of God. ¿Ya están tomando esto en su mente? Are you capturing this? Ok, ahora sí podemos empezar la clase. ¿Cómo apropiarse de los beneficios de la cruz? How to appropriate the benefits of the cross. ¿Cuántos beneficios estudiamos en las dos clases pasadas? How many benefits did we study in the last class? Yes. 10, perfecto. Uno de ellos. Healing. ¿Cuántos eran? 12. 5 here. 5 and 5. Now. Two classes. Okay. Yeah, You yeah. said the last two classes. All right. Yeah. ¿Cuál dijiste? Sanidad es uno de los beneficios de la cruz, correcto. Healing is a benefit of the cross. Porque cuando Jesús murió por nosotros, también murió por nuestras enfermedades. Because when Jesus died for us, he died for our Otro sickness. beneficio. Another benefit. Joshua. Perfecto. Otro beneficio es la abundancia, la prosperidad, porque Jesús, ¿cómo se hizo? Se hizo pobre para que nosotros pudiéramos hacernos ricos. Digan conmigo, Dios quiere que sea rico. Say with me, God Rompa wants esa mentalidad de pobreza. Diga conmigo, Dios quiere break that mentality of poverty. God que wants tenga abundancia. me to have abundance. Y sí incluye dinero. And yes, it includes money. Porque necesita el dinero que me va a dar Because I need the money He's going to give me para hacer buenas cosas en la tierra. to do good things on the earth. Ok, gracias. Amén.
Aleluya. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para alcanzar salvación y recibir todos los beneficios de la cruz? ¿Cuál es el paso número 1 que todo cristiano ha tomado en el mundo entero? So what is the first step that every Christian has? What is the first step that every Christian has done? I love it, bro. I prophesy we're gonna minister to God in front of millions of people, bro. Amen. Ok, entonces, primera cosa, salvación. So the first thing, salvation. Yes? Yes. Salvación. Aceptamos a Jesús que nos salvó. We accept Jesus who saved us. La salvación es gratis. Salvation is free. La madurez es bastante cara. Maturity is very, very Espera, expensive. ya, voy a decirlo otra vez. La salvación es gratis. I'm going to say it again. Salvation is free, La madurez but maturity es bastante cara. is very expensive. Escuchar. Entonces vengo a Jesús, me arrepiento. So I come to Jesus and I repent. Y me arrepiento significa que ya no lo voy a volver a hacer. What it means to repent is not to do it Que again. literalmente lo que hice, That literally what I did, no, voy para allá. I say no and I'm turning around. Eso significa arrepentirse. That's what it means to Pero repent. entonces por muchos años la iglesia vio un fenómeno. But in many years in the church, there was a phenomenon. Y de hecho se convirtió en algo, una perversión. And it became a perversion. Entonces la gente decía, bueno, si me puedo arrepentir, So people would say, if I could repent, voy el domingo a la iglesia, I'm going to go to church on me Sunday. arrepiento, I'm going to repent. y de lunes a sábado And hago lo que se me dé la gana. from Monday to Saturday, I'm going to do whatever I want. Porque el domingo va a llegar. Because Sunday will come. Padre, perdóname. Father, forgive me. Padre, perdóname. Father, forgive me. Y era como que le decíamos a Dios, o sea, que tiene que perdonarte. And it's like we said to God, you have to forgive. Y ciertamente Dios perdona. And yes, God forgives. Pero ¿qué está mal en esa situación, en ese ciclo? But what is wrong in this picture? Una, porque nunca sabes cuándo te llega la muerte. One, because you don't know when death will come. Dos, Two, esa persona nunca creció. that person never grew. Nunca. Nunca. Se quedó en un bebé. Ni siquiera un bebé, se quedó en feto. Se quedó en feto espiritual. He stayed in a spiritual fetus. Y esa persona, And that person, los 6 días de la semana, 6 days a week, que hacía lo que se le daba la gana, that was doing whatever he wanted, era un enemigo de Dios. was an enemy of God. Porque la gente que no iba a la iglesia Because the people that didn't go to church, decía, bueno, y este va a la iglesia and they would say, well, this one y goes to actúa peor church, que yo. and Y he's yo no voy a worse than hacer. I would. Entonces le da una razón a las personas So he gives a reason to the people de mantenerse alejadas de Dios. to stay away from church and God. ¿Ya? Entonces, eso es una del millón de cosas malas con esa So situación. that's one of the million things that is wrong with that picture. Entonces, primero es arrepentirme, pero no se queda ahí. So first, I have to repent, but it's not staying there. Porque Dios necesita que me arrepienta para que me limpie, Because God needs me to repent so that he can clean me, pero luego necesito estar limpio para algo. but I need to be cleansed for something. ¿Me entienden? No puedo pasar de limpieza en limpieza en I limpieza cannot be cleansed and cleansed and y que ese cleansed. sea mi estilo de vida. And so that could be my lifestyle. No, Dios me limpia No, God cleanses me para algo. for something. Yes? Yes. Right? You have a lot of likes for that. Oh, amen. Hallelujah. Página 38. Page 38 Habla que es el arrepentimiento. speaks of what is repentance. Dice, arrepentirse significa cambiar de dirección, es dar un giro de 180 grados, como ya se los dije. To repent is to change direction of living, and is to do a 180 according to what you were ¿Sabe facing. que en 15 años he venido como por 100 diferentes significados de arrepentimiento? Did you know that in 15 years I've gone through 100 meanings of what it is to repent? Es más fácil para mí, The easiest one for me. si vas a decirle algo a Dios, If you're going to say something to God, el dueño de todo, the owner of it all, mejor que sea cierto. it better be true. Entonces, si va a decir que no va a hacer algo, So if you say you're not going to do something, que sea cierto, that it be true. porque si lo haces, Because if you do it, Dios te ama, God loves you. Satanás te odia, Satan hates you, y como es un legalista, and because you're legalistic, y tú haces algo en contra de
Dios, you do something en contra de Dios, against God, en contra de la palabra que le dijiste a Dios que iba a hacer. against the word that you said you were going to do, Literalmente le quitas el poder de Dios de protegerte you literally take the power of God from protecting you y away, le dices a Satanás, por mi propia boca, and you say to Satan, by my own words, mátame, kill me, mátame. kill me. Porque le dijiste a Dios, no lo voy a volver a hacer. Because you told God, I will not do it again. Dios lo escuchó, God heard you. los ángeles escucharon, Angels heard you. nosotros también escuchamos, We also heard you. Satanás y los demonios escucharon. Satan and his demons heard you. Entonces, cuando lo vuelves a hacer, So when you go to do it again, Dios, Él mismo dijo que no lo iba a hacer. God, he said it himself, he wasn't going to do it. Literalmente, coges unas esposas y le pones las esposas a Dios You literally put handcuffs on God, y Satanás tiene libre campo para dañar tu vida, and Satan has legal right to change your life. to attack your life. Entonces, arrepentirse es realmente decirle al mero mero, So to truly repent is to tell the boss of the bosses, que es Dios mismo, that is God himself, que si vas a cambiar, vas a cambiar. that you're going to change and you're going to change. Yo vengo de Quito, Ecuador. I come from Ecuador. No sé si es la cultura ahí, pero ahí cuando tú dices algo, I don't know if it's the culture here, but eso va. when you say something there, that No goes. sé de la cultura de diferentes lugares. Me he notado que otros lugares, si tú dices algo, tal vez significa otra cosa. I realize in other cultures that when you say something, it could mean something else. Pero de donde yo nací, no. But where I came from, no. Y en el reino de Dios, donde todos nacimos, And where the kingdom of God, where we all were aún born, peor. Por eso la palabra de Dios dice, si tú dices sí, the word of God says, if you say yes, que sea sí. let it be yes. Si dice no, If you say no, que sea no. let it be no. ¿Me están siguiendo? Are you following me? Ok. Entonces, ¿por qué tenemos que arrepentirnos? So why do we have to repent? Ok, ¿por qué tengo que darle cuentas a Dios? Why do I have to be accountable to God? Yo no escogí nacer. I wasn't chosen to be born. Yo no le dije a mi papá y mamá, ténganme. I didn't tell my parents to have me. ¿Alguna vez alguien ha dicho eso? Yo he dicho Has eso. anyone said that? En mis años, cuando era más joven de lo que soy ahora, In my younger days, yo decía, cuando estaba mal, yo decía, pero si yo, ¿por qué tengo que arrepentirme? when I was wrong, I would say, why would I have to repent? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no le pedí a Dios que haga esto. Why? I didn't ask God to do this. Y una de las razones principales por qué nos tenemos que arrepentir And one of the main reasons of why we need to repent, no es porque le conviene a Dios, not because it's beneficial to porque God, te conviene a ti but it's beneficial to y you, me conviene a mí. and it's beneficial to me. Porque a mí me fascina vivir en paz. Because ¿A I quién le love gusta to vivir en live in paz? peace. How many of you love to live in Y peace? cuando yo pierdo esa paz, hay un problema, And como when al I principio de esta clase. When I lose that peace, Yo I entré aquí sin paz. I walked in here with No iba a enseñar una peace. clase sin paz. It wasn't going to be a class Entonces voy a about peace. hacer lo que tenga que hacer. Voy a tirar al So piso, I'm going to go to the voy a ground, I'm orar, going to pray, voy a pedirle perdón a quien tenga que pedir perdón para recobrar la paz que Dios me ha dado. I'm going to ask for forgiveness just to recover the peace that God has Entonces, given me. el arrepentimiento principalmente So the main thing about repentance porque te conviene a ti is because it's beneficial to y te you conviene a mí. and it's beneficial to me. Por eso es necesario arrepentirse. That's why it's necessary. ¿Sí o no? Yes or no? Bueno, el apóstol Maldonado dice, de acuerdo con la palabra debemos arrepentirnos porque todos nos dispersamos como ovejas descarriadas. We, according to the word of God, we should all repent because we have all gone astray like lost sheep. ¿Qué quiere decir el apóstol Maldonado? What does Apostle Maldonado want to say? Si alguien dice que no ha pecado, hace mentiroso a quién? If someone says they have not sinned, who do they make a liar? A Dios, porque todo el mundo, por más bueno que sea, al menos una vez en su vida pecó. He makes God a liar because in all of humanity, everyone has sinned at least once. Entonces el punto del apóstol Maldonado es, y no del apóstol Maldonado solamente, sino de la escritura misma, es que todo el mundo necesita arrepentirse porque todo el mundo la regó. Everyone En buen needs, español. everyone needs to repent because everyone messed up. No importa si vives en un monasterio por allá y nunca has tenido contacto humano, It doesn't matter if you live in a monastery and you've never had human contact. si decimos que nunca hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. If you say you've never sinned, you make God a liar. ¿Ok? ¿Quién aquí nunca ha pecado? How many of you have never sinned? That's a sin right there. Ok.
Ok, ¿cuáles son algunas consecuencias del pecado? So what are one of the consequences of sin? Me río cuando enseño esa clase. I laugh when I teach this Porque class usted y yo tenemos un doctorado en las consecuencias del pecado. because you and I have a No es necesario doctorate. estudiarlas, porque nosotros la hemos vivido en carne propia. It's not necessary to study the He consequences vivido of en sin carne propia las consecuencias del pecado. because we have all lived it. Dolor, depresión, pobreza, Pain, poverty, depression, enfermedad. sickness. Wow, hay tantas consecuencias graves del pecado. There are very bad consequences of sin. Entre más creces con Dios, Meanwhile, you grow more with God. entre más creces con Dios, Satanás te odia más. The more you grow with God, the more Satan hates you. ¿Me escuchan? Are you listening? Dios te ama ahora y te sigue amando. God loves you now and He loves you Pero forever. entonces, entre más comienzas a vivir en este reino maravilloso, But the more that you involve yourself in the kingdom, salvas a esta persona aquí, you save this person here. a esta otra persona, este negocio se restaura porque tú llegaste y This oraste. business was restored because you prayed. Entonces, poco a poco vas acumulando enemigos en el mundo espiritual. Literally, you become an enemy in the spiritual realm. Tu protección es más grande entre más creces. The more you grow, the more your protection. Pero ¿qué hace el pecado? But what does sin do? Mientras no estoy pecando, estoy aquí. Meanwhile, I'm not sinning, I'm here. Todo el ejército de Dios me está cubriendo. All of the army of God is covering me. El Espíritu Santo mismo está sobre mí. The Spirit of God of Himself Y is no upon importa me. quién venga contra mí, dice la Biblia. And it does not matter, the Bible says, who comes against Dice, me. 1000 caerán a mi derecha, 10,000 a mi izquierda. 1,000 shall fall, 10,000 shall fall. Pero a on mí no one me va a side, llegar. and 1,000 on the other, but Ya. it will not reach Pero me. ¿qué pasa? ¿Qué hace el pecado? But what does sin do? El pecado literalmente te coge de aquí, Literally, sin does to take you from te here. teletransporta fuera de toda esa protección It transports you outside of all that sin Y te deja all that aquí. protection, and leaves you en outside, contra de todos los enemigos leaving you vulnerable to all the que enemies ya te odiaban that already hated you, y ahora todos los que te has ganado durante todos los años. and all of the things that you have won throughout those years. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Why am I telling you this? Entre más crecemos en Dios, The more you grow in God, la responsabilidad es más grande our responsibility is much de greater mantenernos en santidad. to maintain ourselves in holiness. Mantenernos en santidad, ¿por qué? To maintain ourselves in holiness, why? Porque el enemigo ya no quiere perder tiempo en aniquilar. Because the enemy does not waste time in annihilating. Por eso es que cuando usted recién comenzó con Jesús, That's why when you recently started walking with Jesus, falló la primera semana, la segunda semana. you failed the first. No estoy hablando de perfección, I'm not talking about estoy hablando de perfection. una vida de pecado. I'm talking about a lifestyle of sin. Y parece como que no había mayor consecuencia. And it seems like there was not a great Pero ya consequence. estoy viviendo en Dios, But now I'm walking in viviendo en God. santidad. I'm living in holiness. Y hago un error. And I make one mistake. Wow, es como que todo el mundo se viene contra mí. It's like the whole world comes against me. ¿Por qué? ¿Por qué es tanta diferencia? What is the difference? Por lo que le acabé de explicar. Because of what I just explained to you. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo: el pecado esclaviza, Sin enslaves, degrada it degrades, y humilla. and it humiliates. ¿A alguien le gusta aquí vivir en pecado? Someone here likes to live in sin here? Satanás nos convence Satan convinces us que el pecado es absolutamente nada hasta que lo cometemos. that sin is not, there's nothing wrong with sin until we do it. Eso es solo una fruta, nada va a pasar, Eva. Oh, it's only a fruit, nothing's gonna Eva, happen, Eve. Dios sabe que tú vas a ser como Dios cuando te la comas. God knows you're gonna be just like him when you eat it. Mira, take it easy. Take it. Ah, todos nosotros pagamos el precio por eso. Once that eats the fruit, all of us pay the price. Ponga en su mente el sonido de comer una manzana. Ah, Take por ese run, todos hasta el día de hoy pagamos el precio. Because of the sound of eating that fruit, we all pay the price to this day. De la misma manera, From the same manner, Satanás se convence hasta
ya el mismo acto de cualquier pecado sea. Satan convinces you to do any act of Y sin, no es absolutamente nada. and it is not. Cuando lo cometes, But when you commit it, te convence de que es lo peor en la historia de los pecados. he convinces you that it's the worst of all sins. Amén, amén, amén. ¿Quién ha experimentado eso? Así es como trabaja Satanás. He accuses you. He has the right to accuse you that. Él tiene el derecho de acusarte, sí, él es el acusador de las almas. He is the accuser of the souls. Pero entonces, ¿qué es algo que puede ser impartido a ustedes esta noche? What is something that could be imparted to you this night? Que el acusador de las almas se llama Satanás. That the accuser is called Satan. Y el que redimió todas las almas se llama. And the one that redeemed the souls is called. Porque de tal manera amó Dios al mundo Because God so loved the que world mandó a su Hijo unigénito that he gave his only begotten para que Son, todo aquel que en él cree so that in him whoever believes no se pierda, shall not perish, mas tenga vida but eterna. have everlasting life. El otro verso que todo el mundo se olvida, porque Dios no envió Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, Because God did not send his Son to the world to condemn the sino world, para que el mundo fuera salvo por medio de él. but so that the world could be saved through him. Okay, algo que me fascina predicar. Something that I love to preach. Moisés mató a alguien. ¿Cuántos saben que Moisés Moses mató a alguien? killed someone. How many know that Moses killed someone? Dios se revela 40 años después. God reveals himself 40 years later, Nunca menciona el hecho. never mentions the act. Nunca menciona el hecho. He never mentions the murder. Léalo. Read it. Pedro niega a Jesús 3 veces. La riega. Denied Jesus 3 times and messed it up. Resucita a Jesús. Jesus resurrects. Nunca lo trae a colección. Nunca lo trae. He never brought it to memory. Pedro, dijiste que no me ibas a... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú eres mi mejor, tú eres mi pana, tú eres el duro, el que cogía la espada, el que me estaba defendiendo y me negaste 3 veces, Pedro. Peter, what happened? You're my boy. You're the one that defended me. You denied me 3 times. Nada, lo único que Jesús dice, Pedro, ¿me amas? The only thing that Jesus said was, Peter, do you love me? Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Sí, señor, sí, señor. Va. Yes, Lord. Pero entonces, algo que me fascina de esas dos cosas que le acabo de decir. But one of the things that fascinates me about those 2 things, Una pasó cuando Jesús no había venido todavía. one happened when Jesus hadn't come Y yet, otra pasó justo en medio de la muerte y resurrección de Jesús. and another happened just in the death and resurrection of Y Jesus. el corazón de Dios hacia el hombre era igual. And the heart of God towards man was the same. Cuando pecamos, When we sin, el corazón de Dios the heart of God es el corazón del Padre del Hijo pródigo. is the heart of the father of the prodigal ¿Cuál es son. el corazón del Padre del Hijo pródigo? What is the heart of the father of the prodigal son? ¿Quién sabe la historia del Hijo pródigo? How many know the story of the prodigal son? El hijo pródigo se llevó toda la herencia, la malgastó, básicamente fue de persona rica a vagabundo por allá. The prodigal son took his inheritance, became from a rich person to a poor person, Y luego un día dijo, wow, si voy a trabajar con mi papá, and he realized if he goes to work for his father, voy a comer bien, I will eat good, porque estaba comiendo comida de cerdos. because he was eating pig's food. Entonces regresa él con la mentalidad, ay, voy a trabajar para mi papá, So como un empleado. he goes thinking, I will work for my father. Y la Biblia dice que de lejos su papá lo ve, And the Bible says that from afar, dice his que father corre sees hacia él, that he runs towards lo him. cubre, hace una gran fiesta, le pone un anillo, He puts on a ring. matan el mejor, ¿qué era? The calf. El mejor cordero, la mejor vaca, lo mejor que tenían en la hacienda, ¿verdad? They killed. They had a feast, Y hacen, wow, y el Señor dice, el hijo que se me había perdido hoy ha vuelto a mí, and the ¿verdad? father says, "The son that I have lost has returned to me." Y luego viene el hermano mayor y dice, pero, ¿qué pasó? Yo nunca te hice eso. And the oldest brother came to him like, "What happened? I never done that to you, Y tú nunca me has dado nada. and you never had a feast for Y me." el padre le explica. And the father explains, to Hijo, him, todo lo que yo tengo te pertenece a ti. "Son, everything that I have is already Pero no yours, entiendes, no entiendes. but you don't understand.
todos los días he salido al mismo lugar, todos los días, Every day I have come out to the same con la place, confianza y la fe que mi hijo regrese. trusting that my son would come back. Y hoy regresó. And today he came ¿Por back. qué el papá estaba afuera? Why was the father ¿Por qué outside? estaba afuera esperando a alguien? Why was he waiting for Tenía his son? confianza de que iba a regresar. Because he trusted that he would come Ese es back. el corazón de Dios para ti y para mí. That is the heart of God for Cuando you and I. pecamos, el primero que quiere que vuelvas a restaurarte es Dios. When we sin, the first one who wants to restore you is God. Pero entonces Satanás nos convence que el acusador es Dios. But Satan convinces us that the accuser is God. No, diablo, entonces te quiere separar de Dios. So he wants to separate you from Cuando God. uno de los beneficios de la sangre y el sacrificio de Jesús es la liberación. When one of the benefits of the cross and the blood of Jesus is deliverance. Cuando pecamos, When we sin, necesitamos liberación. we need deliverance. Necesitamos ser libres de eso que nos hizo caer. We need to be free from what made us fall. Y está ahí disponible siempre para nosotros. And it's always available for each and every one of us. Pero si nos escondemos de Dios como lo hizo Adán y Eva, But if we hide like Adam and Eve, puedes estar escondido por un día you can be hidden for a day o por 40 años, or for 40 years, como Moisés. like Moses. Yes. Ok. El pecado no satisface. Sin does not satisfy. Tengo un doctorado en pecar, le digo que es cierto. I have a doctorate in sin, I tell you it's true. ¿Alguien está de acuerdo? Any of us are. El pecado no satisface. Sin does not No satisfy. satisface. Yo era esclavo de la pornografía I was a slave to cuando era un pornography teenager. when I was a teenager. No satisface. Gente que conozco alcohólica. It does not satisfy people that I know that are alcoholics. No, la botella, el fondo de la botella no existe. The end of the bottle does not No exist. existe. ¿Por qué? Porque el pecado no Why? satisface. Because sin does not satisfy. ¿Saben algo que recibí una revelación hace muchos años? I received a revelation about a couple years ago. Es que el pecado Is that sin es nuestra manera de tratar de llenar algo is our manner of trying to fill something que solamente algo ilimitado puede llenar. that only something unlimited can fill. Y el único que tiene algo ilimitado se llama Dios. And the only one that is unlimited is God. Y es el único que va a llenar esa cosa que necesites que sea llena. And he's the only one that can fill that spot, that place that Por needs eso to es be que el filled. drogadicto no se puede quedar solamente con marihuana. That's why a drug addict cannot Tiene que stay with tratar algo más marijuana. fuerte y más fuerte y más fuerte y But más he needs to fuerte. get something stronger and stronger and stronger. Por eso el que está esclavo de la sexualidad no puede solamente estar con una mujer. That's why someone who's enslaved to Va de sexual mujer, acts mujer, 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 luego hombre has to go from y women luego to cosas women, peores. and he even goes to Que men no and entran even porque worse. están los muchachos aquí. And I'm not going to go because Porque there are el young kids. pecado no satisface. Because sin does not satisfy. Todo el mundo está creado a ser adicto. Everyone is created to be Necesito an que me addict. escuches y me pongas I need you atención. to hear me in this. Y luego no salir de la clase y que escuche David. Dijo que todos fuimos creados para ser adictos. And don't say that you can't. Don't get out of this class and say we're all born to be addicts. Fuimos creados con algo dentro de nuestro We ser were born with something inside of our being que se llama adoración. that is called worship. Adoración. Worship. Entonces todo el mundo adora a algo o a alguien. So, sorry. You see, you have to translate tonight, bro. Everyone. What did you say? Todo el mundo tiene una adicción por dentro que se llama adoración. Everyone has an addiction inside of them called worship. Y aunque la persona no crea en la adoración, And even if the person does not believe in worship, adora algo. he worships something. Adora un carro, He worships a a car. una He mujer, worships a woman. a un familiar. Even a family member. Todos adoramos a algo o a alguien. All of us worship something or someone. En esa clase In this class, veo gente I see people que ha escogido adorar a Dios. that has chosen to worship God. Amén. Entonces cuando tú te conviertes en aquello que adoras. So you become what you worship. Entonces, ¿qué significa? Ok, ¿qué es adoración entonces? So what is worship then? ¿Dónde va la mayor parte de tu tiempo, Where does your majority of time go? tu dinero, Your money, tu esfuerzo your effort, y tus pensamientos? and your thoughts. Eso es lo que tú adoras. That is what you worship. Entonces, si tú adoras a Dios, So if you worship God, poco a poco te pareces a Dios. little by little, you're going to become like God. Si adoras el dinero, If you worship money, ciertamente va a haber un reloj bonito, un carro bonito, surely I'm going to see a nice car, a nice watch.
Pero desafortunadamente ese tipo de Dios te esclaviza But that type of God enslaves you, y no salva. and it does not save. Si tu Dios es la iglesia, If your God is church, puedes encontrarte en lo que sucedió en la Biblia en Apocalipsis. you can find yourself in what we seen in the book of Revelation. Cuando Dios le dice a la iglesia, manda una palabra a los 7 ángeles de las iglesias. When God sends a word to the 7 angels of the church, Y hay una iglesia que dice, ¿qué pasó? and he says to one of the churches, what happened? ¿Qué pasó? Tienes nombre de que vives, You have a name that you live, pero en realidad estás muerta. but truly you are dead. Entonces, venir a la iglesia no te salva. So to come to church does not save you. El que salva es Jesucristo. The one who saves is Jesus. Y aquí aprendemos todo lo necesario que podamos aprender. And here we learn all of the things necessary we Y si need no to lo learn. tenemos aquí, te vamos a conectar con alguien que te enseñe. If we don't have it here, we're going to connect you to somebody who Para can. que te conectes al dador de la vida So that you can connect to the giver of life y que tu adoración sea con Él. and that your worship be with him. Y que satisfagas la adicción con la cual naciste. And that you satisfy the addiction in which you were born with. Porque fuimos creados y diseñados para adorar a Dios por la eternidad. Because we were born to worship God for Es eternity. algo en nosotros, un hambre ilimitada, It's a hunger that is unlimited, que hasta que no te encuentras con Dios, that until you find yourself with vas God, a tratar de llenarla con algo you're más. going to try to fill yourself with Con something mujeres o carros o with women, dinero with cars, with o money, algo. or something. Y esas cosas no pueden llenarla. And those things cannot fill it. Por eso es que todo el mundo que nosotros pensamos que, wow, súper bien, como Ronnie Williams, That's why there's people that we think of yo like creí que era una Robin Williams. persona chévere, amable. En realidad yo creí que conocía a Dios. I thought that he knew God. Tenía dinero, tenía fama, le caía bien a la gente. He had money, he had faith, he was ¿Y well luego with qué pasó? people. And then what happened? Y se suicidó. He suicided himself. Oh, Robin Williams. Robin Williams, perdón, no Ronnie. Robin Williams. Robin Williams, ¿verdad? Sorry, Peter Pan. Robin Williams. Robin Williams, otras personas famosas, no, en lo físico tienen todo, There's a lot of famous people that in the physical they have everything, pero en realidad no tienen nada. but in reality they have nothing. Porque cuando lo tienes todo en el mundo natural, Because when you have everything in the natural world, te das cuenta que ninguno de ese tipo de cosas satisface tu hambre. you realize that none of those things satisfy your hunger. Si no tienes un encuentro con Dios, And if you don't have an encounter with God, la respuesta que muchos encuentran es, me voy a matar, the only answer many have is I'm going to kill myself. porque ya he hecho todo lo que esta vida ofrece. Because I've done everything this life has to Dinero, offer. mujeres, todo, ya lo hice. I've done it all, Y nada me llenó. and nothing filled me. Entonces, usted y yo So you and I tenemos el privilegio have the privilege de habernos encontrado to have con el an dador de encounter la vida. with the giver of life. Amén. Amén. Con el dador de la vida. With the giver of life. Entonces, él tiene todo el dinero del mundo, So he has all the money in the todo el world. tiempo del mundo, He has all the time in the pero world. lo más importante que él tiene But the most important thing he has es el ingrediente que va a llenar tu adicción. is the ingredient that's going to fill your addiction. Y vas a querer adorar, And you're going to want to y worship adorar, and y worship adorar, and worship. porque es algo ilimitado, Because it's something porque unlimited. no es solamente para la tierra, Because it's not only for the sino earth, es para más allá también. but it's more than beyond. Por eso es algo ilimitado. That's why it's ¿Me está unlimited. entendiendo? Are you understanding? Yes? Ok. Listo. He notado que entre más adoro, I've realized that the more I worship, es mucho más difícil pecar. it's even harder to sin. No sé si alguien más lo ha notado. I don't know if anyone has Yo he noticed. notado que entre más adoro a Dios, I've realized the more I worship God, es más difícil pecar. it's harder No to es sin. imposible, pero es más difícil pecar. It's not impossible, but it's harder. Solo voy a dejarles con esa clave. I'm going to give you that key. Dios castiga el pecado y la paga es muerte. God punishes sin and the wages is death. Note que no dice Dios quiere castigar el pecado.
realize that it doesn't say that God wants to punish Si sin. usted lee todo el Antiguo Testamento, If you read all of the Old ¿y Testament, por qué traigo esto? Porque antes de Jesús las cosas eran diferentes. why do I bring this? Because before Jesus, things were different. Había un profeta There was a prophet. que Dios le dijo específicamente qué hacer. There was a prophet where God told him specifically what to do. Es la historia del profeta joven y el profeta viejo. It's the story of the old prophet and the young prophet. Entonces Dios le dijo, vas a ir aquí So he said, you're going to go here, y te vas a regresar y no vas a comer con nadie. and you're going to go back, and you're not going to eat with anyone. Viene un viejo profeta y le dice, no, quédate a comer conmigo. And an old prophet says, no, stay with me to eat. No voy a entrar por qué pasó. I'm not going to go into why it happened. El joven profeta cree que estaba bien. The young prophet thought it was okay. Sale, He goes, vienen leones y se lo comen vivo. lions comes and eat him alive. Dios mandó los leones, God sent the lions? no sé. I don't know. Pero antes las cosas eran diferentes. But before, things were different. Pero si usted ve qué pasó con Israel a través de los años, If you see what happened with Israel throughout the years, cada vez que Dios iba a traer un juicio, every time God was going to bring está justice, escrito y usted puede percibir el dolor del corazón de Dios. you could see in the scripture the heart and the pain of ¡Oh, God. si solamente se arrepintieran! Oh, if only they would have Por repented. favor, solamente si por favor ya se fueran de ese pecado. If you could only leave that sin, ¡Wow! Yo sonreiría sobre ustedes. I would smile upon you. Sus rebaños serían abastecidos. De todo lo que ustedes hicieran floreciera. Everything that you would do would prosper. Pero entonces vemos a un pueblo que otra vez la regó. But again, they mess up. Pero en todo ese proceso, aún antes de la venida de Jesús, But in all of that process, even before coming of vemos que el Jesus, corazón de Dios realmente se hiere. we see that the heart of God was truly broken. Y ciertamente hay un castigo al pecado. And yes, there is a judgment of sin, Pero sabe, yo voy más allá del castigo. but I go more than beyond ¿Quiénes son judgment. papás aquí? ¿Ustedes dos? How many of ¿Alguien you más son are papá? fathers? Papá, a ver, papá. I'm a spiritually father. I'm a spiritual father. Okay. Y cuando mi papá me pegaba y mi mamá me pegaba, me decía, me duele más a mí que a ti. When my parents would hit me, they would say, it hurts me more to hit Me you. duele más a mí que a ti. No, I don't say that. Y yo, yeah. Pero, todavía no soy papá en lo físico. Pero cuando me ha tocado corregir a alguien, I'm not a biological father, but every time that I need to correct de mis them hijos espirituales, of my spiritual sons, wow, me duele. it hurts me. Me duele verlos que otra vez se choquen. It hurts me to see them crash again. Que, wow, que Satanás barra el piso con ellos, me duele. That Satan wipes the floor with them, it hurts Entonces, me. más allá del castigo, So more than si correction, tú comienzas a pensar en el dolor que el Espíritu Santo tiene if you think of the grief that the Holy Spirit cuando has, tú fallas, when you fail, tu mundo va a cambiar. your world will change. Porque en vez de concentrarte en escaparte del castigo, Because instead of escaping the judgment, te vas a concentrar en el corazón de Dios. you're going to concentrate on the heart of God. Wow, si yo hago esto le voy a fallar a Dios. If I do this, I'm going to fail God. Dios cree en mí. God believes in me. God believes No, in yo me. no voy a hacer eso. I'm not going to do that. Comienza a pensar cosas mucho más allá You're going to del think of castigo. things more beyond than punishment. El pecado quiere a Dios y a usted y a otros. The sin hurts God, it hurts you, and it hurts others. Había un reportaje en mi país There was a report in my country cuando estaba hablando de las drogas cuando recién se estaban haciendo populares, como hace 15 años, when they were en mi speaking. país. They were speaking about drugs when they were on the uprise in my country about Y hay algo que los 15 years. jóvenes que los entrevistaban decían, yo no le hago daño a nadie. There was something that the young people would say, oh, I don't hurt nobody. Yo no le hago daño a nadie, es algo que yo lo hago y está bien, solamente me afecta a mí. It's something that I do and it only affects me. Mentira, Lie. mentira, mentira y mentira. Lie. Pero esas personas estaban convencidas por Satanás Those people were convinced by que Satan solo ellos eran afectados. that only they were affected.
los papás y las mamás que vieron ese reportaje. The fathers and the mothers that Los watched that. hermanitos siguiendo un ejemplo equivocado. The little brothers and El sisters. corazón de Dios herido por su creación, siendo adicta a algo creado. The heart of God that is grieved because they are addicted to something created. Wow, me vino algo recién. Me olvidé decirles. Nada de las cosas que han sido creadas Nothing of the things that were created te va a satisfacer. will satisfy you. Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, Because when God created Adam and Eve, les dio dominio sobre toda la creación. He gave them dominion over all creation. Entonces lo que Satanás ha tratado de hacer es revertir eso. So what Satan has tried to do is reverse it. Que la creación tenga dominio sobre el mayordomo. That creation has dominion over the owner. Entonces vemos gente adicta a la droga, So we see people addicted to drugs que es una planta. that is made out of Que plants. la planta domina al que tenía que dominar la planta. So the plant dominates him who needed to ¿Estás dominate the entendiendo? plant. Dios nos creó con algo que tenía una necesidad que sobrepasaba esta tierra, lo que esta tierra ofrecía. God created us with something that was going to surpass this earth. Y es por eso que, persona que me mira, si usted no sabe lo que es la adoración That's why anybody who's watching us, if you don't know what y te haces un worship estudiante de lo que la adoración es, is, and you study what worship is, te garantizo que tu vida va a ser I diferente. guarantee your life will be changed. Lo garantizo. I guarantee it. Su pecado siempre lo alcanzará. Sin will always Catch up to you. catch up to you. No hay cosa que no va a salir a la luz. There is nothing that will not come to the light. Había un señor llamado el rey David There was someone named King y David, es la persona más poderosa de su país and he was the most powerful person y in the creía que nation. tenía todo debajo de la manta. And he thought that he had everything under control. Se bajó la esposa de uno de sus soldados, One of the wives of his soldiers came down. la embarazó, He got her pregnant. mató al esposo He killed the husband. y al siguiente día hizo como que nada había pasado. And then he continued like nothing happened. Y a ese hombre, And that man Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. is called, God calls him a man after his own heart. ¿Y sabe por qué? And you know why? Porque cuando Dios lo confrontó, Because when God confronted him, no trajo excusas. he didn't bring excuses. No trajo excusas. He didn't bring La mayoría de excuses. gente trae excusas, Majority of people bring excuses, pero él no trajo excusas. but he did not. Dios le dijo, escoge de las tres, God said, choose of the de three. estos tres castigos, Out of these three punishments, escoge. choose. ¿Y qué fue lo que David dijo? And what was it that David said? Júzgame tú, Judge me, you porque tú eres un judge me, juez justo. because you're a just judge. El hombre no sabe juzgar. But man does not know how to judge. Júzgame tú, You judge me. júzgame tú. You judge me. Él no era perfecto, David no era perfecto. Not perfect. Era el hombre más poderoso de su era. He was the most powerful man in his era. ¿Usted sabe lo que es decir anda y ve? You know what it is to say go, Mata y matan. go kill? Una vez dijo, tengo sed One time he said, I'm not thirsty en medio de la guerra in the middle of war, y sus hombres and his men literalmente hicieron esto. literally did this. Como que si Chris dijera, tengo sed Like if Chris would say, I'm thirsty, y quiero tomar del agua de Siria. I want a drink of serious Pero water. solamente un comentario así. But it's only a Coge comment. un escuadrón, va y pelea y se mete allá hasta Siria, hasta todo eso. They take a platoon, they go and they fight all of Cogen them. agua y lo traen a Chris. They bring the water to Chris. Y el rey David se queda, wow, no creí que lo iban a hacer. And the King David is like, ¿Cómo voy a tomar esta agua? I didn't think they were going to do it. How Pero can I drink this él water? realmente podía salirse, ¿cómo dijo get away with things? Pero él se podía, Salir con la suya. Él se podía salir con la suya. he could get away with it. Pero lo más importante que él no quería sacrificar era su relación con Dios. But the biggest thing he did not want to sacrifice was his relationship with God. Y a ese hombre Dios lo llama hombre conforme al corazón de Dios. And that man is called a man after God's own heart. Su pecado His sin fue revelado. was revealed. El primer hijo que él tuvo con esa mujer murió. The first child that he had with that woman died.
Desafortunadamente, and unfortunately, esto abrió una puerta en contra de la familia de David. this opened a door against the family of Una David, maldición generacional. a generational curse. Una de sus hijas fue violada por uno de sus hijos One of his children were raped by his own brother, her y own un brother, hijo que no y un hijo que vio eso and a son that seen this sintió que David no hizo un buen trabajo como papá felt that David did not do a good job as a father, y después de algunos años le quiso robar todo el reino a David. and after that, he wanted to steal the kingdom from David. El pecado tiene una consecuencia. Sin has a consequence. Amén. Yeah. Entonces, algo muy importante de esta historia So a very important thing from this story es que nosotros ahora como gente de autoridad y poder is that we as people of power and authority tenemos el poder de crear maldiciones generacionales have the power to create generational a curses través de nuestra vida de pecado through our life of sin, o podemos crear bendiciones generacionales or we could create generational blessings a través de nuestra vida de santidad. through our life of holiness. La historia nos va a decir cuál es. History will tell us which it is. Amén. Amen? Ok. Was I'm sorry to interrupt. Was Solomon after Absalom? Was he born? Salomón vino al mismo tiempo, ¿sabes? Same time. Absalón le trató de quitar a Salomón el derecho de reinar. No. Sí, esto es, puse en Facebook, ¿cómo es? Es mejor pasar un segundo de vergüenza que una eternidad de ignorancia. Sí, pero que me está preguntando algo. I bless you, brother. Praise God. Amen. I know I was supposed to translate. It's fine. Su pecado siempre lo alcanzará. Ok, tenemos que creer. We have to believe. Cuando pecamos tenemos, ok, lo hice mal, reconocer. I did it wrong. I had to recognize. Tenemos que confesar. I had to confess it. La Biblia habla de de la liberación que sucede cuando confesamos nuestro pecado. The Bible speaks of the deliverance that happens when we confess Hay it. una confesión que sucede ante Dios misma, There is a confession that goes before God Himself. pero he notado que cuando Dios pone a alguien de Dios en tu vida But I've realized that when God puts a person of authority in y your puedes life, confesar tu debilidad, and you can confess your weakness, eso mismo te libera. that itself can deliver Y esa you. persona puede orar por ti. And that person can pray for you. Amén. Amen? Por eso cada uno de ustedes va a tener un mentor That's después why de que salga de aquí. each and every one of you will have a mentor when you get out of here. Tenemos que actuar. So we have to act. A las personas que han hablado conmigo antes y han tenido una habilidad, les digo, tú tienes que tener un plan de acción en contra del pecado. People that have spoken to me, I've told them you have to have a plan of action against sin. Si tienes un problema con el alcohol If you have an alcoholic y problem, todos tus amigos son and alcohólicos, all of your friends are alcoholics, ¿cuál es el primer plan de acción? what is the first plan of action? No voy a tener más amigos I'm not going to alcohólicos. have any more Voy alcoholic a friends. cambiar mis I amistades. will change my friends. Si tu problema es las mujeres, If your problem is women, no voy a salir afuera. I will not go Voy a outside. tener todos mis amigos que sean I varones. will have all my friends that are Y men, voy a esperar que el Señor me restaure. and I'm going to wait till God restores me. Cualquier problema que tengas, cualquier cosa que Satanás quiera ligarte y estamparte, Whichever thing that Satan wants to stamp on si tú you, tienes un plan de acción, if you have a plan of no va a action, funcionar. if you don't have a plan of Si action, tienes un plan de acción, if you have a plan of action, what Satan wants to do will not function. no va a funcionar. It will not function. Había un señor llamado José en la Biblia. There was a man named Joseph in the El Bible. plan de acción de él fue huir. His plan of action was to Cuando flee. la esposa de... Creo que equivale en esos tiempos a un gobernador. La esposa de un gobernador Because the wife of a governor se le lanzó encima. went on top of Lo him. quería violar a él. She wanted to rape him. Y la Biblia dice que él huyó. And the Bible says he Fue el ran. plan de acción de él. That was his plan. Y la Biblia dice que huyó y se le cayó la túnica. And it O sea says, que estaba huyendo desnudo. so, I didn't know that. So it says that he ran so fast Exodus, right? that his robe came off and he ran naked. Ese fue el plan de acción del man. Le funcionó. That was his plan and it worked. Y por eso Dios lo promovió
a ser el gobernador de todo un país. And that's why God promoted him to be a governor of all Y usted sabe que por ese hombre, the. And do you know that because of that man, la historia del planeta entero cambió. the history of the world changed entirely? Porque si no hubiera dado la interpretación correcta al sueño, Because if he did not give the interpretation of the dream correctly, millones de personas hubieran muerto de hambre. millions of people would have died of hunger. Millones. Millions. Nunca subestimen lo que el Señor puede hacer con usted en un solo día. Never belittle what God can do in one day through your life. Amén. He was not. Amen. Well, he was in jail, but his story is really nice. Ya. La revelación y el poder de la sangre de Cristo. The revelation and the power of the blood. Ahora nos vamos a enfocar en la sangre de Cristo. So now we're going to focus on La the sangre de blood, Cristo, la sangre de the Cristo, la blood of sangre de Jesus, Cristo, the la blood of sangre de Jesus, Cristo. the blood of Jesus. Cuando esté en esta iglesia, algo que va a sonar mucho en su cabeza es la sangre de Cristo. In this church, when you're here, you will Hay hear a lot of canciones de la that. sangre de Cristo. La There are sangre de songs Cristo of the tiene blood. poder, tiene poder, tiene poder. Sangre de Cristo tiene poder para libertar. I don't No es know. mío. La sangre de Cristo, The blood of Jesus como dije, es el elemento más preciado en todo el universo. is the most precious element that God has in all of Ya le it. expliqué por qué. I already explained Pero en why. la sangre está la vida. But in the blood is life. Por eso es que nuestra sangre That's why our blood, lleva nuestro ADN, it takes our DNA, lleva muchas cosas. it takes many things. Mi sangre no se puede mezclar con cualquier sangre, My blood cannot be mixed with any blood si no es el mismo tipo, if ¿verdad? it's not the type. Y por eso es que antes había sangre, había un sacrificio de sangre de animales. And that's why there was. Stop it! Sorry. That's why. That's why there were sacrifices of animals back in the day. Porque, ¿qué era importante para Dios? Because what was important to God? ¿Qué el humano le podía dar a Dios? What could humans give to God? No era el oro, It was not gold. no era la plata, It was not silver. era lo que era importante para Dios. It was what was important to Y God. cualquier tipo de sangre es importante para Dios. And Cualquier tipo de sangre, whichever type of blood is important to porque God. representa vida. Because it represents life. De hecho, la palabra dice, creo que en 1 de Juan, And that's why in 1 John, I believe Sí, it amén. says, está en el Nuevo Testamento, I know it's in the New Testament, que la sangre that the blood y el agua and the water en este planeta in this planet testifican testify de lo sobrenatural de Dios. of the supernatural of God. ¿Por qué? Why? Pónganse a pensar. Start to think. La sangre The blood tiene la vida del humano, has the life of a pero human, el agua tiene algo bien increíble. but the water has something very incredible. Si usted deja un pote de agua, If you leave a bottle of water, digamos esta agua, ¿verdad? this water, Y la bota por ahí and you throw it around, y luego va después de un año, 2 años, and you go after a year, abre esa agua, you open that water, la pone en un microscopio you put it in a microscope. y está llena de bacterias, de cosas. It's full of bacteria and things. Porque el agua tiene una orden de Dios desde la creación, Because the water has an order of God since creation, que salga vida de ella. that life will come out of it. Amen? Yes. Can you give this back to me? Yes. Entonces, la sangre de Jesús. No? Later, right? Ok, la sangre de Jesús dice, como hemos aprendido en las lecciones anteriores, cuando Jesús se entregó como sacrificio vivo en la cruz, ocurrió un intercambio. When Jesus died on the cross, as you learned in other classes, there was an exchange. Y algo que se derramó en esa cruz, obviamente. Oh, ¿ya la foto? Tenía mi ayuda visual aquí antes. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Jesus died on the cross. Comenzó a derramar su sangre. Blood began to be drained. Comenzó a derramarse su sangre. Y su sangre tenía su vida, ¿verdad? And the blood had his life. Pero entonces, si la sangre de un animal But if the blood of an animal era tan importante para Dios, was very important to que God, temporalmente redimía a la persona then del it would pecado, temporalmente. redeem. Imagínense la sangre de su único hijo Imagine the blood of his only son cayendo a la tierra. falling to the ground.
injustamente. Unjustly. Entonces, quiero que cierres tus ojos So I want you to close your eyes y repite eso conmigo. and repeat with me. Dios, God, revélame reveal to me la unción, the anointing, el significado the understanding, y todos los misterios and all of the mysteries que están atrás that is behind tu sangre. your blood. Jesús, Jesus, quiero I want saber, to know, ejercitar to y exercise, vivir en esta tierra and to live on this earth, sabiendo knowing cuánta importancia how important tu sangre your blood tiene is en el pasado, in the past, en el in presente the present, y en el futuro. and in the future. Amén. Amen. La sangre nos redimió del pecado. The blood redeemed us from sin. La sangre de un animal, The blood of an animal, pecado temporal. temporary sin. Ok, sangre de animal, Blood of an animal, pecado temporal. temporary sin. La sangre de Dios, But the blood of God, pecado pasado, presente y futuro. Pagado. past, present, and sin, eliminated. Yes. ¿Por qué los satanistas hacen sacrificios? Why do Satanists do sacrifices? Porque la sangre tiene un poder en el mundo espiritual. Because the blood has a power in the spiritual realm. Por eso ellos hacen sacrificios. That's why they do sacrifices. ¿Me está escuchando? Are you understanding? Hay gente que sacrifica cosas. There are people who sacrifice Pueden things. ser animales They can be animals, y desafortunadamente sí, hay sacrificios humanos todavía. and still, unfortunately, there are human sacrifices. Como es clase número 1, no voy a entrar en el tema. Because it's Como es nivel not, número 1. because it's level 1, I'm not going to go into the term. ¿Cuál es nuestro testimonio personal? What is our personal testimony? En el libro de Apocalipsis In the book of Revelation, dice un verso muy importante. it says a very important verse. Que le vencieron a quién, a Satanás, Those who overcame Satan a través de la sangre de Jesús overcame through the blood of y a Jesus través de su testimonio. and through the word of the Tu testimony. testimonio Your y testimony la sangre de Jesús and the blood of Jesus son las armas más mortales en contra de are the Satanás. deadliest weapons against ¿Me Satan. escucharon? And not caring about his life. What? And not caring about his own life. Amen. Sorry. La sangre de Jesús, The blood of Jesus. la sangre de Jesús, The blood of Jesus. ¿ok? Y tu testimonio And your testimony son armas mortales en contra de are Satanás. the deadliest weapons against Satan. En la página 44, 1 de Pedro, capítulo 1. In page 44, 1 Peter chapter 1. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, Knowing that you were rescued from our vain way of living, la cual recibisteis de vuestros padres, of which you inherited through your fathers, no con cosas corruptibles. not with corruptible things. Escuche lo que este verso dice. Listen what this verse Como says. oro o plata, Like gold and silver, sino con la sangre preciosa de Cristo, but with the precious blood of Jesus, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. like a lamb without stain or contamination. Ok, ¿por qué Adonis es un santo? Why is Adonis holy? Adonis es un santo. Why is Adonis a saint? Joshua es un santo. Why is Joshua a Michelle es saint? una Why santa. is Michelle a saint? No me estoy burlando de ellos, son santos. I'm not mocking them, they are saints. ¿Por qué? Why? Porque cuando Dios los ve Because when God sees you, y Él puede ver en todas las dimensiones and posibles, He can see in all dimensions possible, Dios te ve ahora, He sees you now, ve tu pasado, He sees your past, ve tu futuro, He sees your future. pero hay algo específico que Dios ve en ti But is there something specific that y God es sees la in you? marca del Cordero. And it's the mark of the ¿Cuál es Lamb. la marca del Cordero? What is the mark of the Lamb? Su sangre His blood que te hace santo. that makes Him holy. Eso es lo que te da salvación. That is what gives you salvation. What? Oh, you good? You alright? No, it's lying back there. What's wrong? Ok. ¿Quién ha visto la película de los 10 mandamientos? How many have seen the movie Ten Commandments?
Ya. Oh, that movie's long. Ok. En la última plaga In the last plague, hay algo que sucede. there's something that happens. Ya Dios y Moisés habían conversado con el faraón God and Moses had already spoken with y Pharaoh, no quería que la gente se fuera. and he did not want people to leave. Entonces Dios le dice, vas a hacer esto, Moisés. So God tells him, you're going to do this. Vas a Moses. comer sangre You're going to take blood, y vas a ponerla en la puerta de todo el campamento israelita. and you're going to put it on the doorpost of every Israelite home. Y el ángel de la muerte va a venir en la noche And the angel of death that will come in the night, y sobre la puerta que eso no esté, and over every doorpost that blood is not se upon, va a llevar a cada primogénito. he will take every firstborn. Y sucedió. And it happened. Y sobre cada puerta donde esa sangre estaba, And over every doorpost that todo blood was upon, primogénito sobrevivió. every firstborn was lived. Y el hijo del faraón murió. But the son of Pharaoh died. Eso fue lo último que ya lo hizo. Ok, bye. That's what made him really say, De la misma manera, cuando Dios te ve a ti, the same way when God sees you, cuando Satanás te ve a ti, when Satan sees you, cuando la muerte te ve a ti, when death sees o you, cualquier demonio creado or every demon te created ve a ti, sees you, puede ver lo que tú no ves con tus ojos físicos. he can see what you cannot see with your physical eyes. Y es de esta lámina llamada la sangre de Jesús, And there's a lamination upon you called que the es blood tu of Jesus. protección más grande. That is your greatest ¿Me protection. escucharon? Are you listening? Protección más grande Your greatest protection es la sangre de Jesús. is the blood of Jesus. Porque el Hijo de Dios Because the Son of God se hizo hijo de hombre, became the Son of Man. se dejó matar He allowed himself to be killed. y luego resucitó. And then he Y resurrected. a través de eso, And through that, ahora usted y yo podemos ser hijos de Dios. now you and I can be sons of God. Pero en esa transacción, But in that transaction, la sangre de Jesús es vital. the blood of Jesus is vital. Por eso usted va a escuchar varias personas que dicen, Señor, cúbreme con tu sangre. That's why you hear people saying, God, cover me with Señor, your cubra blood. este lugar con tu sangre I cover preciosa. this place with your Señor, blood. cubra ese viaje con tu I sangre. cover that plane with your Porque la blood. sangre de Jesús Because the blood of es Jesus el elemento que el mundo espiritual respeta más que cualquier otra cosa. is the element that the spiritual realm respects the most. Amén. Y porque usted y yo somos redimidos por esa And sangre, because you and I are redeemed through that blood. y porque Dios nos ha llamado hijos, And because God has called us sons and daughters. tenemos acceso a eso. We have access to that. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? Ok. La sangre de Jesús nos limpia The blood of Jesus cleanses us porque es un elemento puro. because it's a pure ¿Me element. está entendiendo? Are you understanding? Porque Jesús murió siendo inocente Because Jesus died being innocent, y era 100% hombre and he was 100% y man, 100% Dios. and 100% Y God. por medio de ese sacrificio usted y yo vinimos al reino de Dios. And through that sacrifice, each and every one of us come to the kingdom of God. Y por eso, aunque tú y yo seamos impuros, And that's why even though you and I are impure, esa sangre me purifica. that blood purifies Esa us. sangre me purifica. That blood purifies me. Por eso, aunque ¿quién cometió un error hoy? How many Hoy of mismo. that's why how many of us have Yo committed cometí un errors? error hoy, creo, sí. Yo cometí 2 errores hoy. I committed 2 errors De today. conscientes, conscientes. Of conscience. Ok, por eso Dios puede usarme That's why God can use me, porque no está viendo mi estado solamente presente. because He's not only looking at my present Está viendo mi status. pasado, mi presente y mi futuro. He's looking at my present. He's looking at my past, present, and future. Pero algo muy importante que permite que este cuerpo pueda ser usado por Él But very important, one thing that allows Him to use this body es que la sangre de Jesús is that the blood of Jesus me cubrió covered me cuando acepté su sacrificio. when I accepted His Y le sacrifice, dije, ok Señor, and I quiero que tú seas said, okay, mi Lord, rey. I want you to be my Lord. Automáticamente su sangre Automatically, His blood en el mundo espiritual me in the cubrió spiritual realm covered me porque la acepté. because I Está accepted it. disponible para todo el mundo, It's available to each and every one pero tú of tienes us, que aceptarlo. but you have to accept it. Amén. Amen. Entonces, Dios ve eso y dice, ese es mi hijo. So God sees that and says, "That's my son or daughter." Hoy falló, pero mañana va a ser exitoso. Today he failed, but tomorrow he will be successful. Amén. Amen. ¿Cuántos reciben eso? Amen. Receive that. Yo recibo eso. La sangre de Jesús nos justifica. The blood of Jesus justifies us. Oh, I love that one. ¿Qué significa justificar? What does it mean to justify? La
¿Alguien se atreve Anybody there? a justificar? Justify? Que a pesar del pecado, Él nos hace justos mediante la aceptación de nosotros como nuestro Señor y Salvador. That even though we have sinned, we can be accepted and saved. Nos hace justos, Él nos hace just, nos hace personas inocentes. Ya. Pero la palabra justificar, ¿cuántas personas alguien te ha fallado y luego viene con excusas? How many people have failed you and come with an Y excuse? tal vez tú le dijiste, no te justifiques. And many times you say, don't ¿Alguien ha dicho justify eso alguna vez? yourself. Have you heard that? Ok, no te justifiques porque nada de lo que me digas me va a hacer sentir mejor. Don't Algo así. justify yourself because anything you tell me will not make it better. Entonces, cuando nosotros pecamos, So when we sin, cuando nosotros la regamos, when we mess up, no hay manera de justificarnos con Dios there is no way to justify ourselves with por God nuestras propias fuerzas. through our own strength. Porque en realidad la única justificación que vale Because the only justification that is worth anything es la que Jesús hizo is the one that Jesus did en la cruz. on the cross. Por eso es que cuando usted falla That's why when you fail y peca, and you sin, usted tiene acceso al trono de Jesús. you have access to the throne of God. Y le puede decir, Dios, perdóname. And you can say, God, forgive me. Ese boleto de entrada que yo puedo entrar ahí That ticket that allows me to go through y que puedo hacer eso and that allows me to do es that porque la sangre de Jesús ya me justificó. is because the blood of Jesus already justified me. ¿Cuántos saben que en la antigüedad no cualquier persona podía entrar en presencia del rey? How many of you know that in the Old Testament not everyone could come into ¿Qué the presence of antigüedad? God? Ahora no cualquier persona puede entrar ni a 100 metros de Trump. What are we talking about the Old Testament if not even people can go 100 meters next to Trump? No es posible. It's not possible. ¿Alguien ha visto al Papa alguna vez? Has anyone seen the Pope? ¿Alguien ha estado 10 metros de enfrente del Papa? Has alguna anyone vez? been a couple feet away from the Pope? Y Dios, el dueño de todo, te dice, tienes acceso libre a mí. And God, the owner of it all, says you have access to me. Simplemente porque su sangre te justifica. Only because his blood justifies me. Amén. Amen? El significado de la palabra justo. The meaning of the word just. La palabra justo, justicia están asociadas al ámbito legal. The word just is associated to the legal term. El abogado más sucio que ha existido en toda la historia se llama Satanás. The crookedest lawyer that there is in all of history has been called Satan. Desafortunadamente es un buen abogado, And unfortunately, he's a good lawyer. porque vivió con Dios millones de años Because he lived with God for millions of years. y sabe secretos del cielo. And he knows secrets of heaven. Necesito que me escuche esto y si se olvida toda esa clase, necesito que esto se lo grabe. I need you to understand and record this in your mind. Hay una frase que dice, el diablo nos... ¿Cómo se Sabe llama? más por viejo. El diablo sabe más por viejo que por diablo. The devil knows so much because of his age rather than because he's the devil. Y en realidad es cierto. And truly it is Porque true. ciertamente Satanás no tiene el poder para contrarrestar a Dios. Because truly Satan does not have the power to confront Tiene un God. poder limitado. He has a limited power. Pero en realidad el secreto de Satanás But the secret of Satan es que vivió con Dios por millones de años. is that he lived with God for millions of years. Antes de caer, no sabemos cuántos años, pero... Before him falling, we don't know how Millones. long, but millions. Entonces, él sabe los secretos del cielo So he knows secrets of heaven que usted y yo tal vez no sabemos. that maybe you and I don't know. Entonces, sabe las jugadas del cielo. So he knows the ways of heaven. Pero entonces, eso lo hace un abogado muy, muy bueno But only a good lawyer y muy, muy malo. could, and very bad lawyer could do it. Que se sabe la ley, That knows the law. se sabe cómo meterse entre la He ley. knows the loopholes. Y como Dios es un Dios justo, And because God is a just God, muchas veces many times se ve forzado a implementar su ley, God is forced to implement his law. porque Dios no es mentiroso. Because God is not a liar. Ok, la palabra justo, justicia, The word just or justice implica que una persona obra según la ley.
means that a person can act upon a law la moral o la razón, through moral or through reasoning, que obra según justicia, of which that act according to justice. En el ámbito espiritual, in the spiritual realm, la sangre de Cristo the blood of Jesus no solo nos limpia de toda not culpa, only cleanses us of guilt, sino que nos justifica. but it justifies us. Hace que nuestro récord It makes our record se vea limpio. become clean. Muy importante. Very important. Como si nunca hubiésemos pecado, Just like if we had never had sin, somos hechos justos con la justicia de Dios. we are made just with the justice of God. Esto es probablemente lo más importante de todo lo que hablé esta noche. This is probably the most important thing that I've spoke all night. Cuando tú te arrepientes de verdad When you truly y repent realmente le dices a Dios, and you truly say perdóname, to God, forgive me, literalmente la sangre de Jesús hace algo en tu vida, the blood of Jesus does something in your en el life, mundo espiritual. in the spiritual realm. Dios se olvida de tus pecados. God forgets. Literalmente se olvida. He literally forgets about your sin. Tiene la habilidad de decir, ok, esto lo voy a olvidar. He has the ability to say, I'm going to forget this. ¿Me está entendiendo? Are you understanding? El que se acuerda es usted y yo. The one that remembers is you and Y por I. eso hay esa sanidad interior. And that's why this Y is por eso nosotros mismos nos tenemos que perdonar a nosotros And that's mismos. why even we have to forgive Pero ourselves. en términos de Dios, But in terms of God, Él se olvida. He forgets. Una vez yo le estaba diciendo a Dios algo que pasó como hace 15 años. I was telling God something Decía, that Dios, happened. perdóname, no puedo creer que lo hice. I was telling God something that happened like 15 years ago, and I said, God, forgive me. I don't know why I did it. Y Dios me respondió. And God responded to me. Me dijo, ¿por qué me pides por algo que ya yo no me acuerdo de eso? Why are you asking me about something that I don't even De hecho, si no me remember? lo hubieras dicho, no supiera de qué me estuvieras hablando. If you wouldn't have mentioned it, I wouldn't know what you were talking about. Porque hay cosas que Dios puede escoger no saber ya. Because there are things that God chooses not to remember. Eso es algo fuerte, increíble. That's very incredible. Le doy gracias a Dios por eso. I give thanks to God for that. No soy orgulloso de mi pasado, I'm not prideful about my past, pero tengo esperanza y fe de mi futuro. but I have hope En and Dios. faith in my future. La in God. sangre de Cristo nos santifica. The blood of Jesus sanctifies us. ¿Qué significa? Ok. Voy a darle esta clase. Ya voy a finalizar. Puede poner su libro. Y en este ejemplo va a dictar el rumbo de su vida como discípulo. El ejemplo que le voy a dar The example I'm going to give you va a dictar su vida como discípulo. will Dictate your life. dictate. I think I edit. Will dictate your life as a disciple. Ok. ¿Quién es más santo? Which one is the most holy? La persona que escoge irse a las montañas y vivir solo en silencio, The person who chooses to go in a mountain and live in silence, o la persona que escoge vivir en medio de los or humanos, the person that chooses to be in the middle of the en night, medio de New York City, in the middle of New York City, y todos los días jugársela por su santidad, and pelear por su santidad. or every day fight for his holiness. ¿Quién es más santo? Who is holier? Respuestas. You're sitting with- No, they're both. No, they're both not the same. It's two different people. Hace para mí los Because dos. he's leaving, él se va, pero no está pidiendo por su santidad. Entonces el que está en Nueva York está peleando por su santidad. Pero el que se va al monte no está buscando a Dios. The O sea, one no who está goes to the mountain is not seeking God, espiritualmente. but the one who is in New York City is the one fighting for his I holiness. have to disagree. Respuestas. Solo estoy buscando respuestas. Yo no estoy de acuerdo porque igual tú te puedes ir a vivir solo y como quiera no guardar tu santidad ante Dios. Ahora la diferencia para mí entre uno y el otro es que el que está en New York pelea más y se vuelve más un guerrero porque tiene que sacar para pelear. Pero igual la santidad es realmente puedo decir una opción Es algo eterno. Interno. que, exactly, it's an option really. Pienso de que los dos, para mí los dos son santos, dependiendo cómo uno está buscando. ¿Hay más? I thought the same thing. For me, they were both equal because you're both looking for God. Porque hoy venimos a ser salvos para Cristo y a los dos venimos a ser santos, porque somos. ¿Hay más?
I don't know, maybe you word I would- it differently. My reasoning answer would be the one in New York City because he's fighting for it, but because our holiness does not depend on our actions, but on the blood of Jesus, none of them, it doesn't matter. You didn't say Esta that. es la respuesta. Wait, but you can't ask the mentor for an answer when we're in a discipleship class. That's No, Esa es la respuesta. No, esa es la the respuesta. wording is different, bro. Esa es la respuesta. This is the answer. Ninguno de los dos. Neither of them. ¿Por qué? Porque la santidad no depende de lo que ellos hagan. Because your holiness does not depend on what you do, Depende de lo que Él hizo. but on what he did. Yes? Yes? Wait a minute, But that's not the wording that you used No, for no, no, it. not No, that. esto fue lo que les pregunté. Y escúchenme otra vez lo que les This is what pregunté. I asked you. I'm going to say Le it now. dije, ¿quién es más santo? Who is the holier person? El que escoge irse a la The montaña, one who chooses to go to the vivir mountain, toda su vida to live all of his en life silencio, in silence, aislado del mundo, isolated from the world, o la persona or the que person escoge vivir en medio del mundo, that chooses to be in the middle of the en world, una ciudad como Ámsterdam o New York City, or in a city like Amsterdam or New York y City, pelear todos los días por su and santidad. fight every day for his holiness? You asked which one, not which one or neither. ¿Cuál es más santo? Which one is Exactly. holier? Which ¿Cuál one? es más santo? El que agarra su cruz, right? It's a true question. right. But- That's It's the a point. true question. It's a Y el question. propósito de la pregunta es esto, que hubo muchas personas que hicieron eso And the purpose of this question is to show you that there were en many la people. antigüedad, por eso hay monasterios en el Tibet. Por This eso is hay- people that did this. Right. That's what I thought of as monks. Yeah, Pero so- nuestra That santidad our holiness no depende de lo que nosotros does hagamos, not depend on what porque we la Biblia do. dice que aunque hagas todo lo bueno del But mundo, because the Bible says if you do all of the good things para in the Dios son world, trapos de inmundicia. for God they're towels of wickedness. Porque el que lo hizo realmente todo se llama Because the one who truly did it is called Jesus. Jesucristo. Y entonces, no importa si estás en el Tibet, no importa si estás en New York City, Amsterdam, no importa dónde estés, si tú entiendes que la santidad tuya viene por medio de Jesús, y entre más adoras a Jesús y te conviertes más en aquello que adoras, ahí va a dictar quién es más santo. That's why it doesn't matter where you are, because if you understand that your holiness comes from God and what you worship you become, therefore there is where you become holy. Personalmente, That's what I thought the New York City one was for. personalmente, Personally, personalmente, pienso que la persona que se juega todos los días, I believe that the person who fights every day, viviendo en este mundo de maldad, living in this world, y escoge agarrarse de la santidad de Jesús and he chooses to grab onto the holiness of God y ser un agente de cambio, and to be a person of change, tiene honra de ser mencionado. he's honorable to be mentioned. Porque me parece que sería un poquito más fácil si no tuviera que lidiar con los letreros cuando voy a manejar y hay letreros de mujeres desnudas. And I think that it would be easier to walk in holiness if I wasn't looking at the billboards that I see. O si paso y hay una radio con música con malas palabras. Or if I walk by and I hear a radio with a song with bad words. Dios te necesita. God needs you. Dios te necesita. God needs you. Y Dios te va a mostrar el camino en tu vida. And God will show you the way in your life. El ejemplo que les di era un trick. Era una pregunta que no tenía realmente respuesta. I gave you a question without truly an answer. Cada uno de ustedes está en una clase de discipulado. Each one of you are in a discipleship class. No importa lo que pasa en mi vida, It does not matter what happens in my life. cada uno de nosotros Each and every one of us va a rendirle cuentas a Dios. will be accountable to God. Algo que te va a hacer que comiences bien Something that will have you start well y termines bien and finish well es entender, is to understand. entender
que mi prioridad that my priority es adorar is to worship al Santo de Israel. the Holy One of Israel. Porque cuando te conviertes en lo que adoras, Because you become what you y worship, entre más te relacionas con Él, the more you relation with Him, sus atributos His attributes se convierten en tus will atributos. become your attributes. Por eso no importa dónde vives, That's why it doesn't matter where you live. porque tú vas a ser el que va a dominar esa You área will be the one who dominates that area por medio de la atmósfera que llevas. because of the atmosphere you take. Por eso cuando entré en esta clase al principio, That's why when I walked into this class, no era la atmósfera correcta. it wasn't the Y correct yo no traía la atmosphere. atmósfera correcta. And I wasn't bringing the correct Entonces por eso atmosphere. entramos en oración That's why we prayed. y por eso me tiré al piso, That's why I threw myself to the ground. porque estamos enseñando Because we are teaching y vivimos en este mundo and we live in this y world estamos en este ministerio and we're in this ministry para que usted sea un agente de cambio, so that you can be a person of change. que no se conforme a lo que está sucediendo. That you don't conform to what is happening, Literalmente la gente vea a un Adonis y vean una diferencia. but literally see an Adonis and see a Vean difference. a Wilfredo, vean a Jaquan, Sí, vean a Wilfredo. Michelle y hay algo diferente en esa persona That there's something different in that person. y eso se llama That is called la marca de Dios. the mark of God. ¿Ven? La palabra santidad significa separarse, The word holiness means to be separated. separarse. To be separated. Sepárate para Dios. Separate yourself for God. Ven, vamos a levantarnos de pie. Wait, ¿Me vas a decir algo? can we just, for the record, tell my cousin I was right with that answer? Samuel está If you remember a few weeks ago, algunas semanas atrás, God led me to share something that a prophet showed me once. Dios me dirigió a compartir algo que un profeta me mostró, That he said, you don't worship or pray or read the Bible que me dijo, tú no adoras, oras o lees la Biblia to become holy. para convertirte en santo. You do it because you are Tú holy. lo puedes hacer porque ya eres santo. So therefore, that's what we were speaking about. Y eso es lo que hemos tratado de hablar. And that's why I knew the answer. Por eso es que ya sabía la respuesta. Ok, vamos a orar. Can we give Okay, credit to let's the pray. teacher though? Can we give credit to the teacher though? I'm not gonna lie. Your trick question, it triggered a lot. It was a good question. Amen. Glory to God. Amen. Podemos poner su mano al lado de la persona suya. If you can put your hand on the person next to you, you would have to go. Ahora va a encontrar uno de los secretos más fuertes de la vida de un discípulo. You're going to find one of the strongest weapons of a disciple. Orar por tu prójimo. To pray for your neighbor. Orar por aquellos que no te bendicen siempre. To pray for those who maybe don't bless you. Por aquellos que te maldicen. For those of you who even curse you. Orar, orar y orar. To pray, pray, and pray. Porque en la oración tienes acceso a lo ilimitado de Dios. Because in prayer you have access to the unlimited of God. Y en esta hora, And in this hour, quiero que en su mente I want in your mind formule la mejor oración que haya hecho por for you to alguien. formulate the best prayer you've ever done for Y voy a someone. hacer una oración por todos ustedes, I'm going to do a prayer for each and every one todas las of you. personas viendo en Facebook, Everyone watching us online, que la santidad de Dios nos that the cubra, holiness of God would cover us. que la sangre de Dios sea puesta sobre That the nosotros blood of God will be poured upon y us. que aprendamos a ser personas que no se rinden And that we would become people who don't give up. y que no le dejemos a Satanás And that acusarnos. we don't allow the Satan to accuse us. Padre, Father, te doy gracias I give you thanks por cada persona for each person que está en este lugar, that is in this place. cada persona viéndonos, Each person watching, cada persona que nos verá. each person that will watch. Te doy gracias por morir en esa cruz. I give you thanks for dying on the cross. Te doy gracias por tu sangre preciosa. I give you thanks for your precious blood. Te doy gracias por ser santo I give you thanks for being y holy santificarme and to sanctify me para ahora poder so that I could be able to tener acceso have access a la sanidad, to healing, a la libertad to freedom, y a todas las cosas buenas and to all the good things que tú tienes para mí. that you have for me. Señor, Father, te doy gracias Lord, we give you thanks por mi prójimo, for my neighbor, por mi prójima, for my neighbor,
Te doy gracias por el extraño I thank you for the que stranger pondrás en mi camino mañana. that you will put in my path tomorrow. Pon palabra en mi ser Put a word in my being para rescatarlo de las tinieblas. to rescue them from darkness. Te doy gracias I give you thanks por las personas for the people que has puesto en mi familia ministerial. that you have put in my family in the ministry. Dame un corazón Give me a heart para no ser egoísta to not be selfish y compartir con ellos and to share with them lo que una vez fue compartido conmigo. what was once shared with me. Señor, Lord, quiero ser tu I discípulo. want to be your disciple. Definitivamente, Truly, enséñame teach me el camino de la vida, the way of the el life, camino de la verdad. the way of truth. Y sea que me quiera hacer un monje And it could be that I want to become a monk, o me quiera hacer la persona en un vestido de negocios. or a person who's in a business. No importa qué montaña de influencia It does not matter what mountain of influence quieres que cruce that you want me to cross y que crucemos. and that you want us to cross, Que tú that you seas be lo que las personas vean. what people see. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Recibo I receive tu santidad. your holiness. Soy santo I am holy porque tú eres santo. because you are holy. Tu sangre me cubre. Your blood covers Tu me. sangre cubre mis Your familias. blood covers my Tu family. sangre cubre mi presente, Your blood covers my mi present, pasado y mi my futuro. past and my future. Señor, Lord, gracias. thank you. Amén. Amen.